Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio que habíamos comenzado el sábado pasado, que hablaba sobre las 7 reglas de interpretación bíblica. Habíamos dicho que si hacemos un breve repaso, ¿no es cierto? Habíamos hecho un comentario de que cómo entender a Pablo, si allí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante, así Pablo dice que es Pedro, que fue un contemporáneo de Pablo, que fue una persona que lo conoció, que fue judío igual que Pablo, sin embargo dice que fue muy difícil entenderlo. No sé si te animas a buscarlo en segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 14 en adelante, 14, 15 y 16 creo que es, algo así. ¿Segunda de Pedro cuánto? Segunda de Pedro, capítulo 3, Sí. del versículo 14. Sí. Así vamos a... ¿El versículo 14 al 18? sí, ¿Leo? 14, sí, hasta uno de los versículos nada más. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermoso Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrita, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales... ¿Lo leo de nuevo? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermoso Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Bien, muchas gracias. Ustedes fíjense, si así el apóstol Pedro, ¿no?, que fue un contemporáneo de Pablo, que llegó a conocerlo, que llegó a charlar con él, y que era judío, igual que el apóstol Pablo, y sin embargo, cuando él mismo decía, está muy duro, está muy difícil entender a Pablo, entonces nosotros, es obvio que necesitamos conocer, ¿no es cierto?, quién fue que le enseñó a Pablo, cómo aprendió Pablo, de quién aprendió Pablo. Nosotros habíamos dicho que para eso hay que volver siempre al primero que dijo la palabra, ¿no es cierto?, al primero que la anunció, al primero que la proclamó, y el primero que la proclamó y que la declaró fue obviamente nuestro Padre, nuestro Dios. Y de ahí tenemos que continuar con Moisés, después con Josué, después con los patriarcas, con los
y hasta llegar hasta Yeshua, ¿cierto? Y después continuar con los apóstoles y pero tenemos que ver que habíamos dicho que en los tiempos de Yeshua o de Jesús, en los tiempos de Jesús, como escucharon, estamos hablando a nuestros hermanos los cristianos, que en los tiempos de Jesús había dos escuelas muy importantes y muy predominantes en aquellos tiempos. Una escuela se llamaba la escuela de Shammai y la otra se llamaba la escuela de Hillel. Entonces, es muy probable, si ustedes se acuerdan de ese pasaje cuando Yeshua, cuando Jesús tenía 12 años y dice que la mamá lo halló en el templo, y dice que estaba en el templo hablando con los sabios de aquellos tiempos, y dice que muchos se admiraban de su sabiduría. Hay una alta probabilidad que allí entre aquellos sabios se encontraba Hillel, este hombre, escuchando la sabiduría de nuestro Señor. Según la tradición judía, Hillel murió cuando nuestro Señor tenía aproximadamente 15 años. Entonces hay una alta probabilidad de que Hillel haya conocido a nuestro Señor y que nuestro Señor haya conocido a este hombre Hillel. ¿Por qué viene el tema? Porque Hillel, este hombre, la escuela de Hillel, establece 7 reglas de interpretación. 7 reglas de interpretación para interpretar la Biblia, ¿no? Es una tarea muy ardua interpretar la palabra de Dios. Entonces, le deja la estafeta o le deja el conocimiento, Hillel se lo deja a su hijo Shimon, y Shimon se lo deja a su hijo, le deja el conocimiento de interpretación de la Biblia a su hijo Gamaliel. Y Gamaliel, el sabio Gamaliel, es quien le transmite el conocimiento a nuestro apóstol, a quien le predicó a los gentiles, al apóstol Pablo. Entonces, por eso es muy importante conocer estos temas, las 7 reglas de interpretación, para saber de quién aprendió nuestro apóstol, o sea, de quién aprendió Pablo. Y nosotros vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos visto la primera regla el sábado pasado, que se titula la regla de mayor y menor peso, inferencia de ligero y grave. En hebreos se dice Kalva Homer, es cuando dos mandamientos se encuentran. No se olviden que la Torah tiene 613 mandamientos, y cuando hay dos mandamientos que se enfrentan entre sí, ¿no? Siempre se tiene que tomar el cumplimiento o tiene que llevar la predominancia, tiene que predominar o predomina el que tiene mayor peso. Y habíamos dado un ejemplo, por ejemplo, en el tiempo cuando Yeshua va en un Shabbat, cuando Jesús va en un sábado, va a la sinagoga, y allí los fariseos le dicen: vos sabés que no es lícito sanar en sábado, ¿no? Porque había una ordenanza que no era lícito. Entonces Jesús le dice: ¿quién de ustedes, si cae alguna oveja en un pozo, quien no les tiende la mano y saca la oveja? ¿Cuánto más este hombre que tenía la mano seca? No sé si se acuerdan que tenía la mano seca. Entonces Jesús le dice: extiende tu mano, y extendió la mano. Y dice en la escritura, habíamos leído el versículo, que los fariseos dice que estaban pensando cosas malas en contra de él, que estaba quebrantando la ley y la tradición de los ancianos. Y también podemos decir otros ejemplos, como por ejemplo cuando los discípulos comían con las manos sin lavarse, ¿no? Que le dicen los fariseos: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y entonces Jesús
aplicaba la regla de mayor y menor peso. También habíamos dicho, por ejemplo, cuando una mujer tiene, en la costumbre de las mujeres, por ejemplo, cuando tiene la menstruación, ¿no? Hay una ley en la Torá que uno no puede tocar a una mujer que tiene el periodo, pero aquí tenemos que aplicar la ley de mayor y menor peso. ¿Por qué? Porque está la ley que dice que no hay que tocar a una mujer que está en el periodo, en su periodo, pero también está el mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí nos cabe decir qué es lo que más importa, ¿no es cierto? Si tú tienes tu esposa, amado hermano que estás escuchando, y tu esposa está en su periodo, obviamente que tú vas a elegir a darle un abrazo, a darle lo mejor de los cariños en ese momento. Y también habíamos tocado el tema de la lepra, de los leprosos. Había una ley en la Torá que prohibía tocar a una persona que tenía lepra. Pero Jesús, así en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, hay un pasaje donde dice que vino un leproso y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero ser limpio, y dice que tocándole, dice que la lepra se le fue. Entonces, ahí vemos claramente, si no sabemos estas reglas, podemos decir, pero qué contradicción, cómo Jesús se está quebrantando la ley, la Torá. Entonces, conociendo las 7 reglas de interpretación, ahí podemos ver más claramente por qué Jesús hizo tales cosas y por qué Pablo hacía tales cosas, y que los ancianos de aquellos tiempos ignoraban, o no es que lo ignoraban, sino que no querían aplicar esas reglas de interpretación. No se crea mucha confusión en la gente, dice cómo, si el Señor sanaba al enfermo el día sábado, y por qué no sanaba el sábado si el sábado había que morir. Pero el Señor usaba la regla de mayor y menor peso. Porque vale más una vida que el sábado. Una vida que un sábado. Claro. Entonces nosotros queremos aclarar ese punto, porque a veces se puede confundir. Lo menos que queremos es que la gente se confunda. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Fabio. La verdad que todo esto está abriendo mucho el panorama y la óptica para ver y entender e interpretar mejor la Biblia. Vamos al segundo, no sé si quedó claro esto, les quedó más o menos claro. Cualquier cosa sería bueno que nos pregunten, pero si quedó claro, seguimos adelante. ¿Quedó claro la regla de los peso? Seguimos adelante con el punto 2, la segunda regla. La segunda regla se llama términos semejantes. En hebreo sería Getzerah Shabbat. Getzerah Shabbat sería en hebreo, pero en castellano es términos semejantes. Cuando hay dos textos separados que tienen una misma palabra, una misma expresión o raíz, la provisión legal que se tomó en uno se aplicará para el siguiente. O sea, que de la misma manera que se trató en el primer pasaje, se resultará en el segundo. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo que se encuentra allí en Jeremías 16, 14. Vamos a buscarlo mientras yo comento acerca de el primer éxodo. Vamos a hablar del primer éxodo que ocurrió allí cuando Dios lo llama a Moisés, ¿no es cierto? Cuando Dios lo llama a Moisés y le dice que por mano de él a su pueblo, y sale por mano de Moisés, que sale el pueblo de la esclavitud, ¿no es
¿cierto? Muy bien. Para explicar esta regla de interpretación, ustedes se acuerdan de que así hubieron 10 plagas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a, no sé si lo tenemos. Sí, de Jeremías, ¿cuánto me dijiste? De Jeremías 16, versículo 14. 16, ¿no? 14. Vamos a ver que así los discípulos, los apóstoles no se sacaron nada de su propia imaginación, sino que todo fue que utilizaron las reglas de interpretación. No obstante, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde lo había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pecadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñados. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Nosotros tenemos como primer pasaje, tenemos el éxodo de Egipto, ¿cierto? Tenemos el éxodo de Egipto. Y los profetas no profetizaban así nomás porque se le daba la gana, porque así dice el Señor. No era así, eran profetas de Adonai, eran profetas de Dios, pero ellos no profetizaban así nomás porque el Espíritu Santo es un ruach, o es un espíritu de orden y de paz, y no es de confusión. Entonces, aquí vamos a ver en esta regla de interpretación que aquí vemos términos semejantes, ¿no? Éxodo, el término semejante es el éxodo. El éxodo tuvo que haber un primer éxodo que es menor, que era menor porque tiene que ver con un pueblo que más o menos dice la Biblia que eran 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice que fueron los que salieron de Egipto, que probablemente serán más o menos alrededor de 3 millones de personas. En realidad que fueron liberados, tuvieron un éxodo de Egipto hacia la tierra prometida por manos de Moisés. Bien, aquí el profeta, en el capítulo que acabamos de leer, el capítulo 16, está profetizando que el mismo pueblo que fue liberado allí en tiempos de Moisés, ahora se encuentra en todas las naciones, esparcido por su pecado, por desobedecer a su padre o a su Dios, y fue arrojado. En la primera vez fue arrojado a la nación de Egipto, pero ahora fue arrojado a todas las naciones. Y aquí podemos ver, en esta regla de interpretación, ¿no? Podemos ver que el profeta no profetizó porque a él se le dio gusto y ganas de decir lo que dijo, sino que hoy en día podemos interpretar a través de esta regla de que hay dos términos, cuando hay dos textos separados, ¿sí? Pero tienen la misma palabra. En este caso tienen la misma palabra éxodo. Hay un éxodo, hay un primer éxodo que fue de Egipto, y va a haber un segundo éxodo. El segundo éxodo es de todas las naciones, incluyendo también Argentina, Bahía Blanca y la zona. Aquí también está su pueblo, el pueblo de Dios, esparcido entre las naciones, esperando el segundo éxodo. Otro ejemplo para más o menos entender este principio, por ejemplo, para comprender mejor, por ejemplo, el sacrificio del Cordero de Dios, así en el Tanaj, entendiendo el significado del Cordero, ¿no? Entendiendo el significado así del Cordero, así del Tanaj, en el Antiguo Testamento, comprenderemos mejor el sacrificio del Cordero de Dios. Si entendemos la Pascua, es muy importante entender la Pascua
Si entenderemos por qué Pablo dice que Yeshua o que Jesús es nuestro Pesaj o nuestra Pascua. Ahí vamos a entender, me estoy refiriendo allí al capítulo de Primera de Corintios, capítulo 5, donde allí Pablo enseña sobre la Pascua. Y muchos dicen sí, muchos lo malinterpretan porque no toman en cuenta, no hemos tomado en cuenta las 7 reglas de interpretación. Entonces, para entender la Pascua hoy en día, tenemos que entender qué significa Pesaj, qué significa la Pascua, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de dos términos semejantes es, por ejemplo, que se usó, por ejemplo, qué elemento se usó para que los primogénitos no sean matados por el ángel de la muerte. Se usó la sangre, ¿no? Tenían que mojar la sangre en un dintel de la casa, entonces pasaba el ángel de la muerte y pasaba de largo. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que a usted y a mí nos marca el dintel de nuestra alma? Es justamente la sangre del Cordero. Y allí vemos que hay términos semejantes. Aquí estamos tratando en la segunda regla de interpretación, que habla de dos términos semejantes. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entiende más o menos de qué? ¿Es más o menos de lo que estamos hablando? Muy bien. Vamos a una pausa y seguimos.
La clase de esta noche vamos a hablar acerca de un punto muy importante. La semana pasada. Bien, muchísimas gracias le damos a nuestro Padre por sus muchas misericordias y gracias porque podemos estar compartiendo hoy. Hoy quiero compartir un escrito que les va a ser de mucha bendición para usted, mi amada hermana y mi amado hermano. Así que es sobre el nombre Jesús y Jehová. Ambos nombres blasfemos que humillan al Creador y al Mashiach, y a nuestro Mesías. Por ejemplo, tenemos la expresión G-J-E, H-E, que significa en hebreo miren. Eso significa en hebreo. G significa, búsquenlo por favor, así si tienen oportunidad de, o si lo están grabando, si nos están anotando, anoten por favor el código hebreo del diccionario de la concordancia Strong, número 1887, en hebreo, la zona en hebreo. Sus, el término sus o sous significa en griego caballo. Búsquenlo por favor en el código griego Strong, en el número 5483. Sus o SBU significa en latín cerdo. Jesús, del griego, Jesús, Yes significa hombre, Yes significa hombre. Sous significa caballo, es decir, hombre caballo o hombre bestia. Eso es lo que significa. Todo lo pueden buscar en la concordancia Strong. Jesús, del latín, Jesús o Jesús. Yes significa esto es, sus, estamos en latín, sus significa cerdo, es decir, todo esto es un cerdo o esto es una bestia. Jesús, la letra I, primera, persona singular, imperativo de I, que significa este. La letra E, como abreviatura, significa emeritus, terminado, acabado, es decir, este acabado. Los mismos sonidos que forman la palabra Jesús en hebraico es G o la letra H-E, significa miren, es decir, miren un cerdo, he aquí un caballo, he aquí una bestia. Jesús es el acrónimo de Jehová, es Zeus, y Jesús es el acrónimo y Meretus, este acabado cerdo. O sea, quedamos con el resultado de este acabado cerdo. Vamos a ver las letras INRI en latín. Jesús, este acabado cerdo, Nazarenus, Rex, da Eurum. Sin duda, Jesús es un gran sumo sacerdote, o tal vez Jesús también habrá tenido sus raíces intencionalmente. Jehová o Jehová significa quebrantamiento, ruina, desastre. Código en hebreo, Strong, por favor, búsquelo en el número 1943. Jehová
Ye, Corta bien. que No, corta. significa, miren, Hola. y Jehová significa en hebreo ruina, calamidad, destrucción y perversión. Entonces, Igual tú quieres ya buscarlo, unidos pero no los me- vocablos, nos da por resultado que Jehová significa miren la ruina, la destrucción. Sin duda, Jehová significa miren No, el desastre, miren la ruina. Allá, en la casa. Y participio, el Y, o sea la letra I y la letra E, es un participio pasivo femenino de Yasha, código hebreo Strong, buscarlo por favor en el código hebreo Strong número 3444. Shuach significa abismo, humillación. Esto búsquelo en el código hebreo Strong número 7744. Yeshua en español es Jesús, su significado popular es Jehová salva. Es la fonética en hebreo, en Strong, número 3442, y arameo, en el arameo, Strong, número 3443. Esta palabra femenina, Yeshua, al tenerla un varón, sería entonces un afeminado, es decir, un afeminado humillado. La palabra o nombre Yeshua, aunque este en concordancia con la raíz Yasha, código hebreo Strong en el 3467, su significado es muy distinto. Todos nosotros poseemos nombres que nos sirven para identificarnos dentro de una sociedad, y aunque estemos en una nación extranjera y allí hablen un idioma distinto, nos identificamos y se nos llama por los mismos nombres que nuestros padres nos dieron, y con este nombre seremos recordados. Pues bien, será diferente en el trato con nuestro Creador, en el sentido de identificarse en nosotros y nosotros dirigirnos a Él. Por supuesto que no, por supuesto que no es diferente. El Altísimo dio a conocer su gran nombre para que toda la gente de todo pueblo, nación y lengua, idioma que se recibe, le invoquen por su único nombre, el falso nombre Jesús, que se estableció en las Escrituras traducidas primeramente para el catolicismo romano y también para las santas religiones protestantes. Invocan la presencia de seres espirituales malignos inadvertidamente. Millones de personas invocan a Jesús pensando que invocan al enviado, y esto es justamente lo que los impostores más desean, que ese nombre sea tenido por verdadero y recibir todo lo que pertenece al verdadero. Jesús es la corrupción más popular, pero no por ser más popular pasa a ser verdadera. Los ídolos de los pueblos son demonios y los nombres son utilizados en reemplazo del nombre verdadero con el objetivo de usurpar. Ni Jehová ni Jesús son los verdaderos nombres, ya que la letra J solo tiene aproximadamente 500 años de antigüedad. No existía en hebreo, en el griego ni en el latín. Se inventó después para sustituir la pronunciación de la I con la J, como en el caso de Jesús por Jesús, y otros prefijos usar en la letra D en vez de la letra W, y escriben Yud Kei Vav Kei y ponen JH B corta H. Aquí también es importante conocer la antigüedad de la escritura. En el origen hebreo no había la letra D, pero sí existía la letra W. Por eso entendemos muy bien que la escritura verdadera del nombre de Yud Kei Vav Kei es incorrecto llamar al Altísimo con cualquier nombre, al igual que se nos llama por nuestros nombres propios sin modificarse en cualquier lugar que estemos. También el nombre del enviado heredado de su creador debe ser incambiable, el nombre del Altísimo y de su enviado.
han sido alterados. Es arbitrario invocar al Creador y su enviado con cualquier otro nombre que los hombres han creado para sí mismos. Creen el verdadero nombre del Altísimo y su enviado, y me refiero no a un creer superficial como otros nombres, sino más bien que lo recibas en tu mente identificándote con ese sublime nombre y tome el lugar que hoy tienen los nombres. Blasfemos en ti. Y bien, ¿cuál es el trabajo de un impostor? Es simplemente colocarse en el lugar del verdadero y hacerse pasar por el verdadero, para recibir las honras del verdadero y estar en el culto como si él fuese el verdadero. No. Por esta causa nosotros hemos tomado la decisión en esta vida de no mencionarlo más así a nuestro Padre y a nuestro Señor. Por eso quisimos compartirles este estudio, este escrito que tiene que ver con nuestra investigación, ¿cierto? De no llamarlo más como a nuestro Padre y no llamarlo al enviado como está escrito así como Jesús. Entonces por supuesto que al Padre no lo llamo más como está escrito en la Reina Valera. Por supuesto que no es fácil vender para el otro. Seguro. Uno que lo sepa y que puedan relacionarse con los nuevos nombres, ¿no? Claro, nosotros le damos la información, le compartimos la información, usted con la información, usted sabe, usted es responsable ya. No, sobre todo que investigue, que lea. Es muy importante, sí, es muy importante que usted investigue, que se indague, que se vea fuentes. Que empecemos a indagar e investigar para el bien de nuestras almas. Exactamente, sí. Por eso que es importante conocer estas pequeñas cosas de lo que hacen a la cosa. Si bien, como decía una vez un amigo mío, es más importante que aprendamos los 613 mandamientos y que aprendamos a 1 de Corintios 13 y que lo vivamos, ¿no es cierto? Y que es una gran verdad. Mi amigo realmente solo es un amigo que amo y aprecio y estimo mucho, pero también es importante el conocimiento y el saber, ¿no? de acerca cuanto más de nuestro Padre, ¿no? De nuestro Creador, y sabiendo ya que lo que dice la Reina Valera cuando se refiere al Padre, por lo menos, lo que significa calamidad, destrucción y todas esas cosas, ¿no? Por eso he tomado la decisión, en mi vida personal he tomado la decisión de suplantarlo por otro nombre. Yo leo la Biblia Reina Valera, pero cuando llego al nombre les digo el nombre de Adonai o del Padre, pero no digo ese nombre porque honestamente tiene un significado muy feo, muy negativo, muy terrible. Y creo que mi Padre, el que envió a Yeshua, creo que no se merece que se lo diga, y más conociéndolo, sabiéndolo. Así que bueno, investigue, hermano, hermana, usted investigue, cerciórese acerca de su nombre. Y queríamos compartirle esta perlita para glorias del nombre de nuestro Padre. Vamos a una pausita. 98.7. ¿Tu mamá está teniendo? ¿Tu mamá está teniendo?
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את ישוע כאור לעולם. Bendito eres tú, Adonai, creador del universo, por darnos a Yahshua, el Mesías, la luz del mundo. Muchas gracias. Aleluya. Muchas gracias, Padre. Gracias por darnos al Mesías. Gracias, te damos. Dios, gracias. La gloria del Señor llegó. Inicio de espacio publicitario. Cada domingo de 14 a 16 horas, la Iglesia Evangélica de Oceano